días. En primer lugar, muchas gracias a Connector por contar con nosotros. La intención de hoy es hacer un resumen de las oportunidades que tenemos ahora para la financiación de proyectos de I+D+I, sobre todo proyectos para startups o por tipología de empresa que encajen dentro de esta materia, ¿no? Una breve introducción de quién somos y nuestra historia. Hace 20 años que nos fundamos, nacimos aquí en Barcelona, sigue siendo nuestra sede mundial con unos 250 trabajadores, pero actualmente más de 1.200 trabajadores con 38 oficinas alrededor del mundo y presencia en 13 países, ¿no? Esto nos da una cifra de negocio de más de 100 millones que conseguimos a través de financiar proyectos a más de 13.000 clientes. A nivel estatal, tenemos presencia en todo el país con oficinas físicas en Sevilla, Valencia, Palma, Barcelona, Bilbao y Madrid, con más de 2.500 clientes activos, una facturación alrededor de 40 millones y consiguiendo 3.000 millones de presupuesto de I+D+I, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Con una gestión integral del servicio. Entendemos que podemos aportar valor añadido en cualquier punto de ejecución del proyecto, estableciendo la idea a través de nuestro departamento de innovación, consiguiendo financiación pública a través de nuestro departamento de grants, ayudas y subvenciones a nivel autonómico, nacional, internacional o europeo, gestionando toda la fiscalidad añadida a la recepción de estos fondos, ya sea mediante ayudas, subvenciones públicas o mediante la ejecución propia de un proyecto, y tratando cualquier incentivo fiscal o palanca dedicada al menospago de impuestos que nos permita la ley. Hablábamos antes de cuándo podemos entrar a financiar o asesorar para la correcta ejecución y financiación de un proyecto, y podemos ver un poco aquí el mapa. Para un proyecto de I+D+I, para un proyecto de inversión, ahorro, contratación, escalabilidad o internalización. En cualquiera de estos puntos o con independencia del objetivo de la financiación para el correcto desarrollo de un proyecto, podemos conseguir distintas palancas de financiación, ¿no? Ya sea en una etapa más inicial, en una etapa de desarrollo, para constituir una buena empresa y capitalizarla de inversión o de avales y garantías, perdonad, consiguiendo ahorro, eficiencia energética, dotando a la empresa de más recursos mediante la contratación de personal y, en última instancia, llevarla a mercado, escalarla y potenciar la idea. Tenemos distintas ayudas, subvenciones en función de la tipología de empresa, de su situación de constitución, situación económica y de la necesidad de desarrollo del proyecto, en qué grado de madurez se encuentre ese desarrollo. Para ayudas ligadas directamente a proyectos de investigación y desarrollo, la más común, con la que más trabajamos, la otorga el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI. Es el famoso PID, Proyectos de Investigación y Desarrollo. Deben ser ayudas directamente relacionadas para proyectos, directamente relacionados para la ejecución de un proyecto catalogado como I+D y un presupuesto mínimo de 175.000 euros. De estos 175.000 euros, sin un máximo de solicitud, ellos nos otorgarán el 85%. De cada 100 euros, 85 serán financiados. Y este 85% se divide en un tramo reembolsable y un tramo no reembolsable, lo que sería una subvención a fondo perdido. El tramo no reembolsable, la subvención puede llegar hasta el 30% para pymes, startups, pequeñas empresas. Y el resto, el 70% añadido a este 30%, será un préstamo sin interés añadido. Es un préstamo igual a Euribor, con el Euribor actualmente en negativo, a 0% de interés. Además, tiene 2 años de carencia como mínimo y entre 7 y 10 de amortización y retorno de este préstamo. Aumentando un poco la disruptividad de esta I+D que comentábamos anteriormente para el PID, tenemos el Neotec, la gran línea de financiación a fondo perdido para startups que tenemos actualmente. Se define que la empresa debe estar constituida como mínimo hace 6 meses y como máximo 3 años. Si no estamos comprendidos en este periodo, no podremos aplicar el Neotec. De aquí que vaya tan directamente vinculada a startups con un alto grado de disrupción tecnológica para proyectos de I+D realmente disruptivos.
Sirve para la creación y la consolidación de la empresa. Financia proyectos de investigación y desarrollo, pero nos va a nutrir de fondos y de más recursos a la empresa. Y el 100% de la dotación es en forma de subvención a fondo perdido. Aquí no hablamos de tramo no reembolsable, sino de un fondo perdido puro y duro, con una intensidad máxima de 70.000 euros. En este caso establecen una intensidad máxima del 70%, pero sabemos que como mucho vamos a poder recibir 250.000 euros. Con independencia de lo que solicitemos, el máximo que vamos a poder recibir son 250.000, pero va a ser del 100% en forma de fondo perdido. Muy interesante, en este caso para empresas de reciente constitución, que normalmente el CEDETI puede pedir avales y garantías. En el Neotec se establece que en caso de pasar el test de estrés financiero y el análisis técnico favorablemente, nos van a dar un anticipo de hasta el 60% del presupuesto solicitado, de este máximo 250.000 euros, y en ningún caso nos van a pedir garantías, ¿no? Muy positivo. En algunas ocasiones recibimos financiación o nos aprueban la autorización de una financiación, pero la posible petición de avales y garantías hace que deje de ser interesante para la empresa esta ayuda o esta subvención. En este caso, no nos van a pedir garantías. Sí que debemos tener en cuenta la alta concurrencia competitiva de la ayuda. No nos van a medir con nuestro sector, con el resto de proyectos de nuestra misma actividad, sino que vamos a competir, en este caso, contra el 100% de los proyectos presentados con independencia del sector en el que apliquen. Muy importante en este caso, previo a la solicitud, hacer un buen estudio tanto de la empresa como del proyecto para ver que más allá del encaje realmente sea potencial de recibir financiación teniendo en cuenta este alto grado de concurrencia competitiva. Ligado para proyectos seguimos ligados a proyectos de I+D, en este caso en entorno software, tecnologías habilitadoras y digitales. Quizá a alguno le suena, en su día nació esta ayuda con el nombre de Avanza, luego cambió a ASDs y actualmente se llama THD, Tecnologías Habilitadoras Digitales, dependiendo del red.es, el organismo. En este caso, desarrollo software, también dirigido a alguna línea en concreta para videojuegos, y aquí sí que se especifica mucho el presupuesto mínimo y máximo por el que se puede optar a la solicitud, ¿no? En este caso un mínimo de 150.000 y un máximo de 3 millones. Y dependiendo de la tipología de empresa, pequeña, mediana, grande, la intensidad máxima variará entre el 25 y el 45%. Esta intensidad del 25 o el 45% será siempre en forma de subvención a fondo perdido. Y volvemos a comentar la concurrencia competitiva. En el PID, el cuadro de más a la izquierda, es una línea de financiación que está abierta durante todo el año. En este caso, si presentamos el proyecto y pasamos todas las evaluaciones, cumpliendo las bases convocantes, es seguro que vamos a recibir financiación. En el caso del Neotec y el THD, cumplir con las bases convocantes no nos garantizan esta recepción, ya que la concurrencia competitiva va a hacer que los proyectos mejor puntuados sean los que reciban la financiación. Para proyectos igualmente de I+D, pero en este caso colaborativos y también muy ligado a startups y a pymes y a empresas de nueva creación, tenemos el Retos de Colaboración y el Cervera. El Cervera es muy parecido al proyectos de investigación, al PID, proyectos de investigación y desarrollo que comentábamos anteriormente, pero en este caso se especifica que las OPIs deben colaborar, copresentar o codesarrollar el proyecto junto a la empresa solicitante, como mínimo soportando un 10% del presupuesto global. ¿Qué tiene de interesante o qué tiene más de interesante que el PID? Es la eliminación de garantías y avales. En el pasado existió la posibilidad de que los centros tecnológicos obtuvieran el sello Cervera, el sello de excelencia Cervera. Ligado a esto, CETI presentó esta ayuda Cervera con unas condiciones prácticamente iguales que las del PID, pero con la posibilidad de presentar un máximo o de hacer una petición máxima de avales y garantías del 5%. ¿Cuál es nuestra recomendación en este sentido? Todos aquellos proyectos que pueda tener encaje en el PID, pero que por la situación económica de la empresa exista un riesgo de que no se pase el test de estrés económico o que se pida una cantidad inasumible de avales y garantías, bueno, valorar la posibilidad de co-solicitar y co-desarrollar este proyecto junto a un centro tecnológico con su debido sello Cervera,
para que el mismo proyecto pueda ser financiado pidiendo como máximo un 5% de avales y garantías. Para el resto del proyecto, las condiciones de la ayuda son exactamente iguales, más allá de que en lugar de obtener un 30% a fondo perdido, obtendremos un 33% a fondo perdido. Por el resto, ya lo podéis ver, 175.000 euros de presupuesto mínimo, 85% del presupuesto solicitado como intensidad máxima y la parte de préstamo es al 0% de interés, ¿no? Un interés igual a Euribor con el Euribor en negativo. Otra línea de financiación para proyectos de I+D de forma colaborativa, también con centros tecnológicos, universidades, público-privadas, es indiferente en este caso, es el retos de colaboración. En este caso es una ayuda en colaboración, pero digamos que la parte de la universidad puede entrar como solicitante o como subcontratada. Se puede aplicar en esta ayuda una sola empresa con un solo centro de investigación, un centro exacto de tecnológico de investigación, o bien pueden aplicar varias empresas con varios centros. Lo más interesante aquí es la intensidad máxima de la ayuda. La empresa va a recibir el 95% del presupuesto solicitado y la OPI o el centro tecnológico universidad va a obtener el 100% del presupuesto solicitado. En este caso, la empresa recibe en forma de préstamo esta ayuda, ¿no? Antes en el Cervera hablábamos que la gran ventaja del Cervera es poder mirar avales y garantías y obtener este 33 de fondo perdido. En el retos de colaboración, cierto es que recibimos en forma de préstamo un préstamo sin interés con 3 años de carencia y 10 de amortización y con un 95% de intensidad máxima. En este caso es más interesante no añadir, digamos, a un centro tecnológico para poder acudirse a la ayuda, sino una empresa que colabora sí o sí con un centro tecnológico y quizá tiene problemas para pagar todo el gasto o toda la investigación de validaciones, etc., de este centro tecnológico mediante el retos de colaboración, ya que todo el coste de este desarrollador será no impactará en la empresa. El centro tecnológico recibirá el 100% de su presupuesto en forma de subvención y nosotros o la empresa el 95% en forma de préstamo. Esperamos la apertura de esta línea, no está abierta todo el año, de manera inminente. No debería retrasarse mucho más, teniendo en cuenta que en el 2020 no se convocó. Es una ayuda histórica para la colaboración entre empresas y centros tecnológicos, ya sean públicos o privados. Y el año pasado, debido a la pandemia y otras líneas, no se convocó. Según nos informan, no debería tardar mucho en convocar. Vale, si olvidamos un poco el desarrollo del proyecto y hablamos de la necesidad de contratación de personal para el desarrollo de proyectos, tenemos el Torres Quevedo y el Doctorados Industriales. Ambos dos en forma de subvención a fondo perdido. La diferencia mayor entre ambos es que el objetivo de Torres Quevedo busca financiar la incorporación a la empresa de doctores, de gente ya doctorada, y los doctorados industriales pretenden lo mismo, pero con gente que esté cursando el doctorado. En un caso nos financiarán parte del sueldo de este doctor durante 3 años y en el doctorados industriales será de 4 años. Y en ambos dos, a pesar de las intensidades máximas de entre el 25 y el 70, sí que sabemos que como máximo en el caso del Torres Quevedo vamos a recibir 55.000 euros durante 3 años a fondo perdido para pagar parte del sueldo de este doctor y en el caso del doctorados industriales unos 22.000 euros durante 4 años en forma de fondo perdido. Importante decir aquí que en la solicitud se debe especificar de una forma muy clara el perfil de doctor o de gente que esté cursando el doctorado que vamos a contratar, ya que es lo que busca, el objetivo que busca financiar esta línea de financiación. Pero siempre debemos ligar la contratación de esta persona a un proyecto. Especificamos el perfil, pero especificamos también el proyecto en el que trabajará. Si queremos contratar a más de una persona y financiarlo mediante el Torres Quevedo o el Doctorados Industriales, no hay problema, podemos hacer más de una aplicación en un año, pero sí que debemos especificar distintos proyectos para distintos perfiles. Estas dos están actualmente abiertas y es cuestión de días que cierren la solicitud.
Ok, hemos hablado de proyectos de investigación, de desarrollo puro y duro para ejecución de proyectos y de contratación de personal. Si bien la empresa se encuentra en un punto que quizá podría tener interés y encaje por el tipo de tecnología en distintas líneas de financiación que hemos hablado hasta ahora, pero por las condiciones económicas en las que aún se encuentra, no puede optar a ellas. Recordemos que antes de financiar un proyecto, antes de evaluarlo técnicamente, el organismo convocante hace un test de estrés económico, en el caso del CDTI, ¿no? Y valora la posibilidad de otorgar la financiación en función del riesgo de evolución del mismo, ¿no? En caso de que una empresa esté en una etapa aún muy seed y no pueda optar a proyectos de ayudas o subvenciones públicas de I+D por cuestiones financieras, tenemos los famosos ENISAs, préstamos, ayudas que funcionan como préstamos participativos a pesar de que ENISA no entra a participar en la empresa, ¿no? Existen distintas, agenda digital, emprendedores, jóvenes emprendedores, competitividad. Hemos puesto los dos más habituales. Se tratan de ayudas para capitalizar a la empresa, dotarlo de músculo financiero, más allá de una inminente necesidad, sí o no, para después poder optar a otras ayudas o complementar esas condiciones económicas para la ejecución o para la solicitud de otras ayudas. Como podemos ver, siempre hablamos de préstamos, en este sentido, préstamos con un interés no tan interesante como los del CEDETI, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas de nueva creación, ¿no? Entre el 3,25 y el 6 en el caso de emprendedores y bastante parecido en el de competitividad, dependiendo de las características a las que nos acojamos. Importante tener en cuenta que en ningún caso nos van a pedir garantías, y que dependiendo de la tipología de empresa y de los perfiles solicitantes de la empresa, es decir, quien va a ejecutar el proyecto, podremos optar también por unos o por otros, ¿no? Desde 25.000 euros, la más baja de intensidad, hasta el 1,5 millones en el caso de la competitividad. Recordar que es muy complementario, ¿no? A veces en un roadmap de financiación que establecemos para nuestros colaboradores le decimos, tienes encaje en una ayuda de I+D del CEDI, pero quizá lo más interesante para empezar a trabajar bien y dotar de músculo financiero a la empresa sería capitalizarte. Si no puede ser mediante financiación privada, pues optar por un ENISA y a partir de aquí ir a buscar otras líneas de financiación más disruptivas o más de I+D, como puede ser un Neotec o un proyectos de investigación y desarrollo. Si vamos un paso más allá, tenemos unas buenas condiciones económicas y financieras para la empresa, ya hemos financiado nuestro proyecto de I+D o ligado a nuestro proyecto de I+D debemos hacer una inversión en un proyecto que podamos catalogar como I+D o como mínimo como IT, tenemos las líneas también del CEDETI, la LICA y la LDI, línea directa de inversión. En esta ocasión no es indispensable catalogar o identificar I+D en el proyecto, es decir, la compra de maquinaria, instalar un CRM, un ERP, se considera innovación tecnológica y, por lo tanto, podremos optar por estas líneas de financiación, ¿no? Ya tengo el proyecto desarrollado, necesito una cadena de producción y quizá en una línea de I+D, como podría ser el PID que hablábamos anteriormente, me financian parte de esa inversión, pero no el 100% de la misma. Por lo tanto, optamos para una línea para la ejecución de la I+D y optamos por otra línea para la inversión directa en lo que hablábamos, equipos, materiales, fabricación, etc, etc, etc. Es cierto que todo lo que se pueda catalogar como IT y no como I+D va a recibir prácticamente siempre préstamo en lugar de subvención. En este caso, en línea directa de innovación, es también para proyectos de 175.000 euros como mínimo, presupuesto solicitante y financiable 175.000 euros, con una intensidad máxima del 75%. Como máximo nos van a dar este 75%. Novedad es que dependiendo de la región, fondos FEDER no, en el caso de Cataluña, tenemos entre un 2 y un 5% de subvención a fondo perdido histórico porque jamás había existido esta posibilidad, ¿no? El restante, de este 2,5% hasta el 75% de intensidad máxima,
irá con un préstamo igual a Euribor más el 0,2 o el 1,2, dependiendo de a cuánto queramos la amortización. Con el Euribor en negativo, pues lo mismo. Un 0,2 de préstamo, un 1,2, dependiendo de si pedimos una amortización a 3 o a 5 años. La LICA, línea directa de expansión, misma intención que el LDI en línea directa de innovación, pero aquí sí que va muy ligado a nuevos centros de creación, nuevos centros de producción, ampliación de centros existentes, etc. etc. No tanto depende de qué tipo de inversión, sino más ligado a centros de producción o ampliación de los mismos. Por lo demás, prácticamente igual, pero sí que debemos tener en cuenta que este tramo no reembolsable, esta subvención a fondo perdido, puede llegar hasta el 10%. El resto será en forma de préstamo con una amortización de 7 años y un tipo de interés al 0,5, igual a Euribor al 0,5 a un año. Se establece que es un año, lleva años el Euribor negativo, así que entendemos que ese préstamo se quedaría siempre al 0,5. Condiciones realmente buenas, a pesar de que actualmente el sistema bancario de buenas condiciones, hay que tener en cuenta que quizá la tipología de empresas de las que estamos hablando y optarían por estos préstamos, mediante vías privadas no conseguirían unas condiciones tan buenas, menos aún para proyectos de un presupuesto tan elevado. Excepción de garantías. Hemos hablado de inicio que lo que se debe hacer antes de optar, antes de aplicar en una solicitud de ayuda es hacer un test de estrés económico, aplicar en interno las mismas condiciones que aplicará el organismo convocante y ver si tiene sentido hacerlo o no. O, aunque pasemos este test de estrés, ver si nos van a ahogar en petición de avales y garantías. Dada la situación de pandemia del último año, el CDETI, un organismo muy cercano a las empresas, lo que hizo fue flexibilizar esta petición de avales y garantías y dijo que mediante el mismo test de estrés y mediante las mismas notas otorgadas, dependiendo de la catalogación que recibamos, nos pueden eliminar del todo la petición de avales y garantías o bien dejarla al 50%, a la mitad de lo que históricamente hubiese pedido. Si en el pasado nos hubiesen pedido un 100% de avales y garantías, con estas nuevas condiciones nos pedirían el 50% de avales y garantías. A partir del 50 y sobre todo el 25, si conseguimos una nota que quede comprendida entre ese volumen de petición de avales y garantías, 25-50, existe la posibilidad incluso de eliminarlo, aunque son más propensos a pedir el mínimo, un 5%, un 25%, que eliminar al 100%. Pero hemos visto en algunos casos. Decir también que aplica prácticamente en el 100% de sus líneas de financiación, y que dependiendo del volumen de solicitud del proyecto y del tamaño de empresa, que son estos importes que podéis ver, desde el $500,000 hasta el 3 millones, aplicará en mayor o menor medida y en mayor o menor grado, mejor dicho. La última frase la dejamos igual para dejar claro cómo de laxo, cómo de propenso, cómo de cercano a la empresa es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ¿no? Se estableció que esta medida de excepción de garantías era hasta el 31 de diciembre del 2020. Hemos hecho preguntas al organismo convocante y a pesar de que públicamente no ha resuelto nada, sí que nos ha garantizado, y lo vemos mediante la tramitación de ayudas, que sigue aplicando estas normas. Y nos ha dicho que seguirá siendo así hasta nuevo aviso, hasta que cambie la situación o entendemos que los fondos vayan disminuyendo. Añadido paralelo, a la recepción de fondos públicos por I+D+I, existe la fiscalidad a proyectos de I+D+I, ¿no? Ya sea para proyectos que desarrollamos en interno y que soportamos ese gasto en interno o proyectos financiados por organismos públicos. Cualquier ayuda pública recibida para un proyecto de I+D+I se va a convertir fiscalmente deducible o bonificable, ahora veremos las distintas opciones, por su característica como tal, ¿no? La investigación y el desarrollo, la innovación tecnológica son en este caso las dos grandes diferencias que podríamos hacer. Todo lo que se pueda considerar investigación y desarrollo y que sea una de las 4 grandes partidas de gasto elegibles
va a tener una deducción fiscal de entre el 25 y el 42%. Entre el 25 y el 42% de ese gasto nos lo vamos a poder deducir y va a impactar de manera directa en el impuesto sobre sociedades. En caso de que nuestro proyecto sea catalogado como innovación tecnológica, esta deducción fiscal va a ser del 12%, pero el gasto elegible va a ser exactamente el mismo. Las mismas partidas de gasto van a obtener este 12% de desgravación y va a aplicar de igual medida en el impuesto sobre sociedades. ¿Cómo aplican el impuesto sobre sociedades? Y sobre todo para el tipo de empresas de las que estamos hablando, en que en muchas ocasiones, pues por una cuestión de años de constitución y por el tipo de desarrollo y de actividad, aún no tienen un impuesto, una cuota positiva contra la que aplicar esta deducción fiscal, ¿no? Por ley, hay que decir que generar una bolsa de deducción fiscal generar esta bolsa de deducción fiscal nos da el derecho a consumirla durante 18 años. Si el año en curso no podemos aplicarla, tenemos los 18 años siguientes para seguir aplicándola. De la misma forma que el primer año que aplicamos deducciones fiscales, podemos recoger los ejercicios anteriores en los que hayamos tenido este tipo de gasto. No solo el año en curso, sino los ejercicios anteriores también. Legalmente 18, acostumbramos a trabajar con 5 por una cuestión de años prescritos. En caso de que sí que tengamos cuota, podemos aplicar entre el 25 y el 50%. Como máximo, mediante aplicación de deducción, podremos minorar un 50% la cuota. Pero en caso de insuficiencia, límite o inexistencia de cuota, existe la posibilidad de monetizar esta deducción. Lo más interesante normalmente para este tipo de empresas, ¿no? No tengo resultados positivos, no preveo resultados positivos a X años vista. ¿Por qué voy a generar esta bolsa de deducción si no me la voy a poder aplicar? Pues existe la ley de monetización, que lo que nos dice es que nos da derecho a toda la deducción fiscal generada que no podemos aplicar por insuficiencia o límite de cuota, le podemos pedir al Ministerio su monetización. Sí que tiene una quita del 20% y un año de no aplicación. Es decir, en caso de cumplir año natural, en el 25 de julio de este año que aplicamos el año 2020 no podríamos imputarlo y al año siguiente pediríamos esta monetización. Tiene una quita, lo que comentábamos, del 20%, pero el 80% restante se nos ingresa en forma de cheque al cabo de un año. No deja de ser un ingreso a fondo perdido para la financiación de esos proyectos de I+D+I. Y muy interesante en empresas muy intensas en I+D, con mucho gasto en I+D, pero sin límite de cuota. Perdonad, sin cuota positiva. Por otra parte, en ocasiones las empresas, dependiendo del tipo de actividad y de la propiedad intelectual de su desarrollo, pues van a poder aplicar deducciones o bonificaciones. O incluso aquellas empresas que tengan muy claro el personal dedicado a estas tareas, sean pymes o puedan obtener el sello de pyme innovadora, compatibilizar ambos incentivos. Si tenemos la propiedad intelectual y explotación del proyecto, aplicamos deducciones. Si desarrollamos 100% para terceros, no es una solución propia, aplicamos bonificaciones. En el caso de que tengamos la propiedad y explotación de ese desarrollo y tengamos el sello de pyme innovadora, podemos compatibilizar ambos incentivos sobre el mismo personal. En lugar de una deducción que impacta sobre el impuesto sobre sociedades, tenemos en este caso las bonificaciones al personal investigador, que es un 40% de ahorro en las cotizaciones de la seguridad social de este personal investigador. Acostumbra a ser de media, dependiendo del sueldo, con un límite anual, un ahorro de entre 250 y 300 euros por persona mes para todas aquellas personas dedicadas en exclusiva como mínimo, un 85% a tareas de investigación y desarrollo. Con la ventaja de que si bonificamos a menos de 10 personas, se puede trabajar de forma autoliquidativa. Es decir, no vamos a tener que pasar un proceso de certificación y obtención de informe motivado para poder aplicar correctamente esta bonificación. Y para resumirlo, ¿no? Lo que hablábamos, es 100% compatible con la seguridad social para todo tipo de empresas y lo que hablábamos, proyectos propios o a terceros,
un ahorro de hasta el 40%, estos 250 a 300 euros persona mes que hablábamos, y nosotros siempre nos gusta decir que deben estar el 100% de su tiempo dedicadas, pero legalmente la ley dice que es el 85%, aunque el 15% restante se estipula que deben ser tareas colaterales o relacionadas con la I+D y se especifican ese tipo de tareas, ¿no? Los grupos de cotización que se pueden aplicar y como mínimo un contrato de 3 meses o colaborando 3 meses con la empresa para poder aplicar bonificaciones. Totalmente compatible con las ayudas y lo que decíamos, para poder compatibilizar ambos incentivos, el incentivo y la bonificación sobre el mismo personal, debemos obtener el sello de Pyme Innovadora mediante la otorgación de una patente, demostrar un carácter innovador o la recepción de ayudas y subvenciones públicas para proyectos de I+D+I. Y hasta aquí por mi parte. Esto ha sido todo en cuanto a financiación pública a nivel autonómico y nacional. En cuanto a nivel europeo no hemos hecho más hincapié dada la situación actual, que está un poco parado el programa Marco y esperamos recibir la gran parte de fondos a partir del segundo semestre de este año y sobre todo a lo largo del 2022. Tenéis nuestros datos aquí para contactarnos con total libertad y agradecer de nuevo a Connector contar con nosotros. Muchas gracias.